¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, para el video de hoy vamos a hablar sobre cartas que necesitan una reimpresión. Ahora, me parece que hay bastantes cartas que debido al juego competitivo, a recientes sets, reimpresiones, arquetipos que vienen, arquetipos que llegaron, hay muchas cartas que considero que ya necesitan una reimpresión. Entonces, en este video voy a mencionar primero unas cuantas que creo que son bastante obvias, otras que no son bastante obvias pero que han estado en mi radar durante mucho tiempo, y les tengo también un par de consejos, sea que necesitan esta carta o que la tienen. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. Ahora, antes de comenzar el video, cartas como Fantastical Dragon Phantasmay y Pot of Extravagance no van a estar en esta lista. Si bien son cartas que van a necesitar una reimpresión y que quizás ya necesiten una reimpresión, sobre todo por el precio que tienen actualmente, me parece que estas cartas van a ser reimpresas en el set de abril o marzo del siguiente año, en el Battles of Legend, en la lata del siguiente año. Son cartas que se van a utilizar para impulsar la venta de otros productos. Tampoco voy a mencionar cartas de sets como los Legendary Duelist, cartas como por ejemplo la Ancient Gear Fusion, el Millennium Might Restrict, porque considero que estas cartas son muy recientes para que se pueda tener una reimpresión, y si tuviéramos una reimpresión de estas cartas me parece que sería en la forma de un Structure Deck o de un Legendary Deck. Entonces todas estas cartas no van a estar en esta lista. Ahora sí, vamos con las cartas. La primera carta que tengo es Beatriz. Ahora, esta carta es soporte para el Burning Abyss. Esta carta solamente tiene una impresión y la tiene en la forma de la rareza de Gold. Ahora, esta rareza divide mucho a los jugadores porque están los jugadores a los que esta rareza les encanta, de hecho es una de sus favoritas, y hay jugadores a los que las cartas Gold no les gusta para absolutamente nada. Cual sea su situación de si les gusta esta rareza o no, me parece que esta carta va a necesitar una reimpresión. Primero que nada, es un Exceed 6 genérico, lo cual hace que pueda entrar en prácticamente cualquier estrategia que pueda poner dos monstruos de nivel 6 en el campo. Sumado a esto, recientemente tuvimos la llegada a TCG de Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss. Entonces, a pesar de que no tuvimos ningún movimiento de Burning Abyss en la lista, hay que recordar que tenemos a Sir, Graf y Beatriz en la lista. Entonces, si alguna o varias de estas cartas en los siguientes formatos llega a salir de la lista y con esto el Burning Abyss recupera potencia, me parece que esta carta va a ser bastante cara, por lo que considero que ya necesita una reimpresión. La siguiente carta es Blue Eyes Alternative Dragon. Ahora, esta carta, a pesar de que ya tiene 3 reimpresiones, 2 en Ultra y 1 en Gold, me parece que sigue siendo una carta muy cara. Al ser la carta más importante para la estrategia del Blue Eyes, ustedes pueden tener todas las cartas de Blue Eyes, pero si ustedes no tienen el Alternative, me parece que el deck no va a funcionar ni cerca de lo que podría ser. Y todavía sobre esto, el hecho de que los Blue Eyes, por extensión Kaiba y todas esas cartas, sean de lo más popular que tiene este juego, me parece que es ridículo que esta carta no tenga una reimpresión. Cualquiera de las versiones que quieran buscar esta carta es una carta muy cara, así que por esto pienso que es un candidato ideal para que venga reimpreso, por ejemplo en el Battles of Legend de este año, y si no es así, considero que podría ser una oportunidad de oro para que pudiera venir reimpreso en el Legendary Dex de este año. La siguiente carta es el Cyberstain. Ahora, cuando Cyberstain fue liberado de la lista se pensó que iba a arruinar el formato. Inmediatamente aparecieron muchos videos y combos de FTKs con el que se podrían traer campos invencibles, se podía hacer muchísimo daño en un turno, muchas cosas muy degeneradas. Afortunadamente esto no fue así. Esto es porque ya tenemos más hand traps, porque el hecho de que se construya un deck alrededor de Cyberstain requiere que todo el extra deck se enfoque en monstruos que hagan daño y que no tenga una segunda estrategia. Es decir, si nos para nuestra jugada de Cyberstain, ya no tenemos nada que hacer, prácticamente tenemos que pasar el turno, a diferencia de otros FTKs que han existido en el pasado, que si por alguna razón nos golpeaban nuestra jugada del FTK, como por ejemplo lo era el de los Pendulum Magician, simplemente podríamos pasar a dejar omegas y otro tipo de campos. Las versiones de esta carta son muy caras. Sumado a esto, no ayuda el hecho de que es una carta ya muy vieja, por lo que si quiere encontrar una carta en buen estado de esta es algo complicado, por lo que considero que también es una carta que va a tener su reimpresión muy pronto. La siguiente carta es la Dark Burning Magic. Es una carta quick play que si controlamos al mago y a la maga oscura podemos destruir en su totalidad el campo del oponente. Ahora, con el lanzamiento de Dual Power, con las cartas nuevas de mago oscuro y con nuevo soporte con el que es muchísimo más fácil poder controlar estos dos monstruos en el campo, esta carta empezó a ser más popular. Entonces, no ayudó el hecho de que esta carta solamente vino en uno de los Legendary Decks, no puedo recordar cuál es, pero ya que solamente venía una de estas cartas por caja, la hizo que fuera una carta muy pedida y muy popular, por lo que me hace creer que esta carta podría venir reimpresa muy pronto. La siguiente carta es el Dragonecro Nether Soul Dragon. Ahora, esta carta se puede invocar utilizando dos zombies.
Realmente no tiene un uso si la queremos sacar como con polimerización, pero sí tiene un uso bastante útil si nuestro oponente ya tiene monstruos en el campo y con la ayuda de nuestro Zombie Ward y la super polimerización, que de hecho ya está a 2, podemos quitarle 2 de esos monstruos. Afortunadamente la super poli no puede ser negada. Entonces, esta carta es bastante útil en los decks de zombies. ¿Cuál es el problema? Ya que solamente tiene una impresión y en gold, esta es una carta bastante cara. Entonces, considero que si quieren hacer que los zombies tengan alguna relevancia de alguna forma, o que más gente pueda tener acceso a este deck, que quizás no sea tan competitivo como los decks que están en el top en este momento, pero que sí está pisándole los talones de una buena forma, considero que esta carta va a tener que ser reimpresa. La siguiente carta es el Elemental Hero Erneos. Ahora, se me hizo muy extraño que en el Battles of Legend del año pasado hayan reimpreso prácticamente toda la base de los Neospatian, en el Savage Strike nos hayan dado las cartas de soporte nuevo y esta carta no haya tenido reimpresión de ninguna manera. Sumado a esto, de las pocas fusiones de Neospatian que son útiles, resulta ser que esta es una de las mejores cartas. Entonces, sumado a que solamente existe en Ultra y en Ultimate y que es una carta ya muy cara, así que esto me hace creer que la hace el candidato ideal para que pueda ser reimpreso y que mucha gente ya pueda completar sus decks de Neospatian. La siguiente carta es Galis de Star Beast. Esta solamente existe en rareza común y secreta. El problema es que esta carta se utiliza en los decks de Burning Abyss y se utiliza a 3. El hecho de que nos pueda tirar la carta del tope del deck al cementerio, hacer daño, invocarse a sí mismo, ser un monstruo de 3, en fin, pareciera que esta carta fue hecha prácticamente para los Burning Abyss. Esta carta tiene un precio bastante elevado en su versión común, no se diga en su versión secreta, y ya que las versiones más populares de Burning Abyss hasta el día de hoy son las que utilizan la Second Slide, esto hace que esta carta sea todavía más cara. A favor de esto, el Burning Abyss ya cayó de la gracia de mucha gente y ya perdió mucho juego competitivo. Entonces esto hizo que la carta bajara bastante de precio. Sin embargo, mucha gente la sigue conservando y mucha gente la sigue vendiendo muy cara, por lo que considero que ya es tiempo de que tenga su reimpresión. Heatwave es una carta que no es muy conocida y que solamente aparece en el radar de las personas cada vez que aparece un nuevo arquetipo que se basa en utilizar monstruos de vainilla. Sucede que con la llegada del Rising Rampage vamos a tener el arquetipo Tenji, que si bien utiliza muchos monstruos de efecto, generalmente estos van a resolver o en la mano o en el cementerio. Entonces, el hecho de que podamos estar utilizando la Heatwave y podamos seguir usando nuestros monstruos de vainilla es algo que es bastante bueno. Ahora, esta carta ya es bastante vieja y solamente existe en rara. Entonces, me parece que sería bastante bueno que pudieran reimprimir esta carta para que más jugadores tuvieran acceso a esta misma carta y pudieran experimentar un poco con los mismos Tenji o con algunas piezas de este nuevo arquetipo y con arquetipos viejos que utilicen monstruos de vainilla. La siguiente carta es el Herald of Darklight. Ahora, vamos a ver lo que ha sucedido recientemente. Recibimos todas las cartas Incantation que afortunadamente van de las comunes hasta las raras. Tuvimos la reimpresión de prácticamente todas las cartas Necros. Solamente nos falta Cycle y me parece que 1 o 2 rituales, pero Cycle ya está confirmado para venir en el Battles of Legend. También en el Dual Power vino reimpreso Saborg de Mega Monarch. Entonces solamente hay una carta que falta para que Necros por fin sea un deck que es prácticamente accesible a todo mundo, y este es precisamente el Herald of Darklight. El hecho de que solamente exista en Super y no haya tenido una reimpresión no ayuda al precio de esta carta, pero considero que es bastante lógico que si ya tuvimos la reimpresión de todas estas cartas y solamente falta esta para que puedan los Necros ser accesible a todos, me parece que esta carta es bastante evidente que va a tener una reimpresión. La siguiente carta es el Last Warrior from Another Planet. Ahora, me parece que hay dos formas que son bastante viables para poder invocar a este monstruo. Primero es utilizando Waking the Dragon y la segunda es utilizando Cyberstain. Entonces, considero que esta carta merece su reimpresión, primero que nada porque es una carta muy vieja. De hecho, ignoro si siquiera tiene una reimpresión además de su expansión original. Ahora, si en algún punto Waking the Dragon o Cyberstain comienzan a poder ir a esta carta de una manera más consistente, o si alguien hace algún top utilizando alguna de estas dos cartas, me parece que Last Warrior from Another Planet va a ser una carta que incremente mucho su precio. Además, por fin tenemos formas de ir a esta carta y pienso que sería bastante bueno que más jugadores tuvieran acceso a esta para que pudieran experimentar, por lo que considero que también merece y ya va a tener una reimpresión. La siguiente carta es Madolche Magilane, como sea que se diga.
Esta carta solamente existe en Super de su expansión original, nunca tuvo una reimpresión, y el hecho de que recientemente con el Dark Neostorm nos haya llegado soporte Madolche, que de hecho hace que el deck sea bastante potente, quizás no lo suficiente como para ser competitivo, pero sí puede sacar jugadas impresionantes solamente con una carta. El hecho de que esta carta se tenga que utilizar a 3 en el deck hace que esta carta sea bastante cara, por lo que considero que hace que esta carta vaya a tener o debería de tener una reimpresión muy pronto. La siguiente carta es Madolche Pudding's Chocolate a la Mod. Ahora, este es el exi de los Madolche, por lo que es básicamente la misma lógica que la carta anterior. Esta carta no tuvo reimpresión, solamente existe de la expansión original, se utiliza en prácticamente todos los decks, es la que ayuda a hacer todas las jugadas, etcétera, etcétera. De nuevo, es prácticamente lo mismo que la anterior carta, y ya que las Madolche son un deck que están teniendo bastante uso, quizás no competitivo, pero sí están incrementando su popularidad, me parece que se necesita que se reimprime esta carta. La siguiente carta es de Hidden City. Este es el campo de los Subterror. Ahora, esta es una de las piezas más importantes de este deck, porque se utilizan 2 Terraforming, 3 de Hidden City y 2 o 3, me parece, no estoy muy seguro, no estoy familiarizado con este deck, copias de Subterror Guru para que pueda funcionar. El hecho es que esta carta no tuvo reimpresión en la lata de ese año, lo que le hace una carta bastante valiosa, sobre todo porque solo existe en secreta. Ahora, el hecho de que puedan reimprimir esta carta me parece que sería algo bastante bueno para todos los jugadores que se quieran unir a jugar Subterror, pero todavía hay que recordar que haría falta una reimpresión de Pot of Extravagance para que este deck fuera un poco más barato para la mayoría del público. Sin embargo, me parece que esta carta merece bastante su reimpresión, sea para los que quieran jugar el deck quizás en una versión no tan competitiva sin el Pot of Extravagance, o para esa gente que quizás ya tiene la Pot pero no quiere gastar tanto en el mismo campo. Y por último tenemos al Wave Motion Cannon, que es la estrella del Mystic Mindborn. Ahora, esta carta solamente existe en común y super. La super, al ser de Champion Pack y por fin tener una relevancia en el meta, es una carta muy cara, no tienen ni idea qué cara es. Y las comunes desafortunadamente son tan viejas que el simple hecho de tener una de estas copias es algo bastante caro. No se diga si quieren ustedes encontrar una en buen estado y en primera edición. Entonces me parece que esta carta también necesita con desesperación una reimpresión. Ahora, como dije, todas estas cartas que ya mencioné son las que considero que tienen más relevancia en el meta, las que están siendo muy populares o que de verdad necesitan una reimpresión porque tienen precios ridículos. Sin embargo, tengo unas cuantas cartas más que considero que son cartas que podrían utilizar la reimpresión, aunque la verdad es que les faltan algunos argumentos, como a diferencia de las anteriores, como por ejemplo que no son cartas tan caras, que ya tienen muchas reimpresiones, pero que han estado en mi radar durante mucho tiempo y se las voy a compartir. La primera de estas cartas es el Buster Dragon, que es el sincro del Buster Blader. Ahora, esta carta desafortunadamente no se puede utilizar en ningún otro deck más que en el del Buster Blader. Me parece que necesita una reimpresión, primero que nada porque no tuvo reimpresión en la megalata de ese año. Segundo, yo pienso que el Buster Blader tiene mucho potencial para ser un deck bueno siempre y cuando le den un link, lo cual no me parecería tan descabellado considerando qué tipos de decks han estado recibiendo su link, el hecho de que ya viene el Link Brains Pack 3 que nos trae 20 links nuevos y muchas cosas más, más en creer que esta carta sería bastante bueno, sea que como lo quieran ver como una inversión, que la vendan. Me parece que esta carta necesita la reimpresión. Las siguientes cartas son los Dragones de Caos, que es el White Dragon Wyvern Buster y el Black Dragon Collapse Serpent. Ahora, esta carta tiene 5 reimpresiones, 4 en común y una super. El problema es que si ustedes se quieren hacer de las versiones foil, ya que estas cartas vinieron, me parece que fueron de Astral Pack, están bastante caras. Entonces, para esos jugadores de Thunder Dragon que les gusta tener su deck en una rareza alta y que no se pueden permitir comprar estas cartas, o que quizás las quieran incluso en una rareza más alta, me parece que sería algo bastante bueno que estas cartas tuvieran un incremento de rareza. Las siguientes son las estatuas. Ahora, las estatuas generalmente solo se ven en uso cuando las utiliza un deck antimeta o cuando un deck que está enfocado en monstruos de nivel 4 y de cierto atributo puede utilizar Ties of the Brethren. Ahora, estas cartas no son caras y me parece que todas son comunes. Sin embargo, ya que tienen mucho tiempo de existir, es un poco extraño encontrarlas. De nuevo, no son cartas caras, pero considero que son cartas que quizás podrían tener un poco más de uso en la mayoría de los decks si más jugadores tuvieran el conocimiento de su existencia, o si simplemente tuvieran una reimpresión para que pudieran estar circulando más en el mercado. La siguiente carta es Gale Dogra. Ahora, yo sé que muchos consideran esta carta que es bastante mala y en realidad no están equivocados.
El hecho de que se pueda negar su efecto con una Veiler, un Impermanence o algo así, y que se tengan que pagar 3000 puntos de vida, que de hecho ya es algo bastante malo porque con las reglas de tiempo esto nos puede costar prácticamente la victoria. Sin embargo, considero que es bastante potente que podamos enviar la carta que nosotros queramos al cementerio de nuestro extra deck, sumado a que gracias a que son 3000 puntos de vida y esto no es una vez por turno, podemos enviar hasta 2 cartas. Entonces, dependiendo de la carta que estén mandando, sea por ejemplo el Herald of Darklight, el Elder Entity Inns, el Totally Awesome, en fin, hay muchísimas cartas que tienen efectos varios al llegar al cementerio, por lo que me parece que esta carta, debido a su edad y que solamente existe en rara, podría utilizar la reimpresión. De nuevo, estas cartas no me parecen tan factibles, pero han estado en mi lista durante mucho tiempo. La siguiente carta es el Naturi Exterior. Ahora, el Waking the Dragon es la forma en que vamos a querer sacar esta carta. Sin embargo, me parece que el Last Warrior from Another Planet es un monstruo que es muchísimo mejor como blanco para este fin. Sin embargo, me parece que esta carta también merece la reimpresión, porque quizás si más jugadores tuvieran acceso a este tipo de monstruos de extra deck que se sacan con el Waking the Dragon, podríamos ver un poco más el uso de esta carta. Las siguientes cartas son el Rescue Rabbit y el Rescue Cat. Ahora, primero el Rescue Cat me parece que es una carta bastante cara a pesar del número de reimpresiones que tiene, incluso en su versión común es una carta que ronda, al menos aquí en México, que ronda alrededor de los 80 pesos, o al menos eso fue cuando los Burning Abyss lo estaban utilizando. Hablando de decks, los decks que más lo han utilizado recientemente de una mejor forma son tanto Crusadia como los Burning Abyss. Entonces ya por esta parte considero que empieza a tener un buen motivo para tener su reimpresión. El hecho de que los Burning Abyss hayan caído de la gracia y que los Crusadia hayan evolucionado en Crusadia War Dragon hace que esta carta haya pasado a segundo plano o que ni siquiera se esté utilizando, pero basado en todo esto considero que una reimpresión más al Rescue Cat le haría bastante bien. Por la parte del Rescue Rabbit, me parece que uno de los pocos monstruos que nos pueden traer 2 monstruos de vainilla de nuestro deck a nuestro campo. Ahora, en el Rising Rampage vamos a tener soporte a monstruos de vainilla en la forma del arquetipo, me parece que es llamado los Tenji. Si bien el deck de Tenji me parece que en su forma más pura va a poder funcionar mejor, esto no significa que no podamos utilizar unas cuantas cartas de este arquetipo para darle más poder a monstruos de vainilla. De nuevo, el Rescue Rabbit no es una carta cara, pero me parece que nos vendría bien una reimpresión solamente para tratar de impulsar un poco más todos estos decks que van a utilizar monstruos normales. Y por último está el Swap Frog. Ahora, el Swap Frog se utiliza en los Frogs, en los Paleo Frogs y muy pronto se va a utilizar en las Marinces. Ahora, esta carta solamente existe en común o en Ultimate. Sumado a esto, esta carta está muy cerca de cumplir 10 años. Ahora, menciono el Swap Frog y no al Running Toadin o al Dupe Frog, a pesar de que tienen básicamente las mismas características. El hecho de que solamente existan en común, pero estas cartas en Super, y que prácticamente las 3 cartas ya van a cumplir 10 años. Sin embargo, el hecho de que Dupe Frog y Running Toadin existan en común y en Super, el hecho de que ya existan en Super las hace muchísimo más accesibles que la Ultimate en el caso de la Swap Frog. Además de que el Running Toadin y el Dupe Frog son elecciones de deck que pueden utilizarse en 2 o incluso 1. A diferencia del Swap Frog, que se utiliza 3 porque nos sirve para poder enviarnos esos monstruos al cementerio. Y esas son todas las cartas que considero que podrían utilizar una reimpresión. Cabe recordar que todas estas cartas son mi opinión. Sé que muchas de estas no tienen un precio alto o que bien podría haber cartas que podrían utilizar mejor su reimpresión, pero de nuevo, todas estas cartas ya las tengo apuntadas desde hace bastante tiempo y se las quería compartir. Ahora, sobre cuándo considero que podrían ser reimpresas estas cartas o algunas de estas cartas. Muy bien, todavía estamos en temporada de reimpresiones. Esto significa que aún tenemos por delante el Battles of Legend y la lata de este año. Me parece que la oportunidad más grande de que una de estas cartas pueda venir es en el Battles of Legend. Como dije, en la Megalata está esa pequeña posibilidad de que metan unas cuantas cartas más allí como unos espacios extra, pero esto solamente lo digo basado por las cartas del arquetipo de Demise que vimos reimpresas el año pasado. Entonces, la verdad no contaría con la lata para esto, me enfocaría más sobre lo que va a venir en el Battles of Legend. Ahora, si ustedes tienen alguna de estas cartas o necesitan alguna de estas cartas, pues tengo también consejo para ustedes. Si ustedes tienen una de estas cartas pero no la están utilizando y no piensan utilizarla en, me parece, al menos 3 meses, mi consejo sería que la vendieran. Esto es por lo siguiente: es mucho mejor que las vendan, se hagan con ese dinero y esperen a la reimpresión de la carta.
Vamos a decir que en el peor de los casos no la reimprimen. Muy bien, les va a costar un poco más de dinero poder volver a recuperar estas cartas, eso es cierto. Sin embargo, me parece que es mucho mejor decir que tuvieron que gastar, digamos, un 10%, 20% más de lo que vendieron estas cartas para volver a recuperarlas, a decir que perdieron aproximadamente 50, 70, inclusive 80% del valor de esta carta porque no supieron cuándo venderla. Del otro lado de la moneda, si ustedes necesitan una de estas cartas, les recomiendo que se esperen a que salga el Battles of Legends primero, porque es el set en el que más reimpresiones tenemos, y después en la Megalata. Me parece que si después de estos dos sets no llega la reimpresión de alguna de estas cartas que necesitan, entonces allí sí van a tener que tomar la bala. Sé que incluso hay otros sets en los que nos pueden llegar reimpresiones. Están los Legendary Decks, que todavía no tenemos idea de qué vayan a hacer este año. Tenemos expansiones estilo Spirit Warriors, Dark Saviors, Hidden Summoners, en los que si bien vienen cartas reimpresas, me parece que no podemos contar con estos sets para que nos lleguen las reimpresiones que necesitamos. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué otras cartas consideran que necesitan una reimpresión. De nuevo, estas son solamente las cartas que han estado en mi radar por decks que yo he armado o decks que he ayudado a algunos amigos a armar, pero estoy seguro que debe haber muchísimas más cartas más que necesitan esta reimpresión, y si ustedes me pudieran ayudar con los comentarios para saber de estas, se los agradecería muchísimo. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.